Aquí estamos nuevamente en La Voz de las Escrituras con Fabio. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Es tan agradable poder tener esta oportunidad nuevamente de compartir un tiempo. Para esta oportunidad quisiera invitarlos a revisar una porción en el libro de Lucas que me ha parecido maravillosa. El libro de Lucas, en el capítulo 23, nosotros vamos a ver desde los versículos 13 al 25. Como antecedente diremos que pues aquí Jesús es llevado ante Pilato. Nosotros hemos escuchado de Pilato, ¿no es cierto? Es un nombre bastante conocido. Tenemos que decir que era un miembro de la orden ecuestre en el Imperio Romano, ¿no? La orden ecuestre. Ahora, ¿de qué se trata esto? Pues hay dos opciones. La orden ecuestre querría decir que era un destacado dentro del ejército de la caballería en el ejército romano, pero la segunda opción, que me parece que es la más acertada, es aquella en la que dicen que Pilato pertenecía a un grupo muy destacado dentro de la sociedad, siempre relacionados con el gobierno y el imperio, y con tales posibilidades económicas, capaces de tener sus propios establos y sus propios caballos, que en aquellos tiempos no era sencillo, no era de todos tenerlo, y por eso se decían los caballeros. Y por eso, pues, Pilato era un miembro de la orden ecuestre, en este sentido. Ahora, tenemos que decir también que era el quinto prefecto romano, era el quinto prefecto. Antes de él habían estado Coponio, había estado Marco Ambíbulo, que habían sido prefectos, había estado Anio Rufo, prefecto también antes de Pilato en Judea, y por último pues estaba Valerio Grato, que fue el cuarto. Entonces el quinto gobernador en Judea era Pilato, que le tocó gobernar, valga la redundancia, le tocó gobernar entre los años 26 de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya tenía 26 años, Pilato empezó a ejercer como gobernador en Judea y gobernó hasta el año 36. También un dato interesante que no está en las Escrituras, pero los historiadores mencionan, es que Poncio Pilato era casado con Claudia Prócula, que es aquella que en el libro de Mateo 27 le manda a decir que no tenga nada que ver con Jesús, porque había tenido un sueño, ¿no? Claudia Prócula había nacido en Galilea en el año 6 después de nuestro Señor Jesucristo, es decir, era menor con nuestro Señor con 6 años. Con esto como antecedente en cuanto a Pilato, su persona, su trabajo, su desempeño, vamos a ver cómo aparece aquí en las Escrituras, decíamos nosotros, en el capítulo 23 del libro de Lucas, desde el versículo 13 hasta el 25. Dice así el versículo: Entonces Pilato, ya sabemos, llamó a los principales sacerdotes, a otros líderes religiosos y juntó a todo el pueblo. Es decir, estaba toda la gente del pueblo aquí en este momento delante de él. Y hace un anuncio en el versículo 14, dice así: y anunció su veredicto. Me trajeron a este hombre, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y en algunos textos, en algunas traducciones bíblicas, dice: Jesús es traído ante Pilato por segunda vez. Pilato había recibido a Cristo, lo había mandado a Herodes porque no tenía una conclusión muy certera a la cual había llegado, y quería que Herodes resuelva este juicio, pues y le es devuelto. Por eso dice aquí en el versículo 14:
me trajeron a este hombre porque lo acusan de encabezar una revuelta. Detengámonos aquí también un momento para decir que una revuelta en contra del imperio era castigada con la muerte, ¿no? Entonces dice, lo acusan de encabezar una revuelta. Detenidamente lo he examinado al respecto en presencia de ustedes y lo encuentro inocente. Versículo 15. Menciona esto que decíamos hace rato, que fue enviado a Herodes, porque dice, Herodes llegó a la misma conclusión y me lo devolvió. Continúa el versículo diciendo, este hombre no ha hecho nada que merezca la pena de muerte. Aquí es interesante porque a los que nos gusta la teología y nos gusta encontrar los detalles, podemos ver que Pilato aquí, sin querer, sin saber, él había mencionado algo que es fundamental. Dice, no encuentro en este hombre pecado, falta que sea causa de muerte. ¿Qué está diciendo en otras palabras? Si queremos verlo de una manera doctrinal, está diciendo que no tiene culpa. Para nosotros eso es importante. Pilato tal vez no lo vio tan interesante, pero para nosotros es fundamental esta declaración. Dice, no encuentro en él nada que merezca la pena de muerte. Nosotros enseguida resuena en nuestros oídos ese versículo que dice, la paga del pecado es la muerte. Jesús no tenía este antecedente en su vida. Versículo 16 dice, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Esto también es interesante porque en el Imperio Romano, cuando una persona era tomada como prisionero por alguna falta, cuando la falta era pequeña o se comprobaba que no había cometido ninguna falta, acostumbraban en las cárceles a darles, dice el comentario histórico, dice, les daban pequeñas palizas o en este caso los azotaban. De modo que al dejarlos en libertad, pues si iban a infringir la ley alguna vez, iban a pensar dos veces recordando esto que pasó. Por eso es que Pilato dice, así que lo haré azotar y luego lo pondré en libertad. Era la forma de poner en libertad a un preso al que no se había encontrado culpa. Versículo 17, tengo que mencionar también que este versículo no aparece en algunas traducciones, es porque en los manuscritos más antiguos no aparece este versículo. Algunos copistas acostumbraban a hacer sus propias anotaciones para que se entienda mejor el texto. Parece que algún copista vio esta necesidad aquí y decide incluir este versículo 17 con la siguiente nota. Dice, y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Parece que había sido ahora parte de la tradición del Imperio Romano, como congraciarse con el pueblo judío, soltar uno de sus presos en las fiestas, en este caso será la Pascua, soltar un preso para mostrar buena voluntad. Continuamos con el versículo 18. Pero un gran clamor surgió de la multitud y a una voz la gente gritó, mátalo y suéltanos a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Para ellos era conocido, era una especie de caudillo. Y dice, versículo 19, dice, Barrabás estaba en prisión, había participado en un levantamiento contra el gobierno en Jerusalén y por asesinato.
Hace rato nosotros decíamos, a los que nos gustan los datos estos de las costumbres, las leyes de aquellos tiempos, el participar en un levantamiento contra el imperio automáticamente significaba la pena de muerte. Y asesinar también era la pena de muerte. Es decir, Barrabás era un hombre que por doble razón había sido condenado a la pena de muerte. Su destino estaba marcado y era inevitable. Versículo 20. Pilato discutió con ellos porque quería poner en libertad a Jesús. Versículo 21. Pero la multitud seguía gritando: crucifícalo, crucifícalo. Versículo 22. Por tercera vez insistió Pilatos. Y aquí a mí me gusta mencionar esto otra vez, ¿no? A la gente que le gustan los números dice el 7 es de la perfección. Aquí cuando ven el número 3 dicen Pilato está diciendo por tercera vez a Cristo sin culpa, sin mancha. Nosotros sabemos, ayer resuena en nuestros oídos, ¿no? Decir santo, santo, santo. Santo es el Señor. Voy a leer otra vez el versículo 22. Dice, por tercera vez insistió Pilato, ¿por qué? ¿Qué crimen ha cometido? No encuentro ninguna razón para condenarlo a muerte. Lo haré azotar y luego lo soltaré. Versículo 23. Pero la turba gritó cada vez más fuerte, exigiendo que Jesús fuera crucificado, y sus voces prevalecieron. Entonces Pilato sentenció a Jesús a muerte, como la gente reclamaba, y el versículo 25 dice, como habían pedido, puso en libertad a Barrabás, el que estaba preso por levantamiento y asesinato, no hay duda de sus culpas, y les entregó a Jesús. Miren cómo termina este versículo diciendo, para que hicieran con él como quisieran. Qué tremendo cuadro, qué escena tan difícil de entender, ¿no es cierto? Y si quisiéramos ponerle aquí un título a esta escena, nosotros decimos, a esta imagen que nos queda en la mente, diríamos que el título sería la gran apatía de las personas frente a Jesucristo, frente a Jesús. Nuestro Señor habría sido muy conocido en la ciudad, pues Él era el que sanaba a los enfermos, el que levantaba a los paralíticos, el que limpiaba a los leprosos. Era el que resucitaba a los muertos, era el que daba de comer a 5,000. Yo pienso tal vez aquí en esta multitud habrá habido 1 o 2 o más de los que comieron el pan cuando los 5,000 se alimentaron, sin contar las mujeres y los niños. Tal vez habrá habido aquí alguno de esos que recibió la vista. Yo no sé cómo fue esto, pero lo que sí veo es que todo el pueblo, la multitud, los principales sacerdotes y los líderes religiosos están aún insistiendo en que Cristo sea crucificado, están pidiendo por su muerte. Pero algo que sí me gusta aquí, en esta escena, es cómo el sentido de esta discusión pública prácticamente se centra en que Jesús es declarado inocente y sin pecado, como uno de los puntos de los antecedentes. Jesús es declarado sin pecado. Esto vale destacar. Herodes llegó a la misma conclusión, dice Pilato. Este hombre no ha hecho nada para que merezca la muerte. Y en el versículo 22 decía, por tercera vez insiste Pilatos, no encuentro nada digno de muerte en este hombre. ¿No es cierto? Para nosotros es importante porque este hombre, es decir, Jesús, es declarado
inocente delante de los líderes religiosos, es declarado inocente delante de los sacerdotes y es declarado inocente delante de todo el pueblo. Esto es importante para nosotros, esto es fundamental. La declaratoria de la inocencia, por otro lado, de la santidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante también? Es importante para el mismo Cristo. Claro, 100% Dios entre nosotros, pero también 100% hombre manifiesto entre nosotros, y siendo hombre es apto de derramar su sangre por nosotros. Para Él es importante escuchar estas palabras delante de todo el pueblo. Todos escuchaban esto. Él es inocente, no es digno de muerte. ¿No es cierto? Su ministerio está basado en su santidad. Gran satisfacción al corazón de nuestro Señor Jesucristo debe haber sido esto, pues no había ninguna duda para la gente de su ministerio. Creo que Él habrá respirado profundo y habrá dicho: esto es necesario, esto era fundamental. Mi vida, mi testimonio ha valido la pena. Y también es importante para la doctrina. Nosotros decíamos, importante primero para el pueblo que escucha, segundo, importante para el mismo Cristo, y tercero, es importante para nosotros como doctrina, porque imaginemos la salvación nuestra, el fundamento de nuestra salvación se resquebrajaría si no hubiera la certeza, si no estuviera basado en una verdad que es indudable, y es la inocencia de nuestro Señor Jesús, la santidad de nuestro Salvador. ¿No es cierto? Qué importante. Jesús es declarado santo y sin pecado. Por eso nosotros aquí en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, nosotros vemos algo interesantísimo en los versículos 22 y 23, en donde dice: Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría, no amenazaba, sino que remitía su causa al que juzga con justicia. Declarado inocente hasta en esta situación. Miren Hebreos lo que dice en el capítulo 4, versículo 15, que confirma esta idea, ¿no? Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de nuestro Señor Jesucristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, sino que es uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Es declarado inocente, y esa inocencia declarada por Pilato y confirmada y recibida por todo el pueblo, que en aquel momento en verdad representaba a la humanidad entera, esta inocencia de nuestro Señor Jesucristo, decíamos nosotros, se convierte en nuestra gran victoria. Jesucristo declarado inocente. Pero por otro lado, aquí nosotros vemos a Barrabás. El pecado de Barrabás, la falta de Barrabás y la condena de Barrabás es conocida de manera pública. ¿Qué vemos nosotros aquí? Antes habíamos visto a un Cristo santo. Aquí nosotros vemos a alguien que no tiene esperanza. Con una doble sentencia de muerte, es alguien que no tiene salida. Por otro lado, además, ¿qué vemos? Yo la segunda cosa que veo aquí es que él se merece el castigo. La ley dice eso, la ley decía eso, él se merece el castigo. También decimos nosotros, no se merecía misericordia. ¿Por qué? Porque sus faltas, porque sus transgresiones estaban comprobadas. No había manera de negarlas. Él
debía ser rechazado por el pueblo, rechazado por la misma iglesia y rechazado por la sociedad. Pero una tercera cosa que yo veo aquí, que también me parece interesante, es que Jesús es sentenciado a muerte, Barrabás es liberado. ¿Pueden creer eso? La inocencia de Jesús es comprobada, es declarada. La culpabilidad de Barrabás es comprobada y declarada. Y de pronto Cristo es sentenciado a muerte y Barrabás es liberado. Este es un cuadro que para nosotros hoy en día, como estudiantes de la palabra de Dios, nos parece maravilloso, porque es la obra de Cristo en la vida de cada uno de nosotros, porque se destacan tres aspectos que en verdad son importantísimos para nosotros y fundamentales. Primero, la apatía de la gente en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está todo un pueblo, están los líderes religiosos. Hay una apatía tremenda en cuanto a la obra de nuestro Señor Jesucristo y la intención que Dios tiene para cada uno de esos espectadores. Porque ellos sabían, no dudaban quién era Cristo, ellos sabían que Cristo podía sanarlos, podía liberarlos de sus demonios, ellos sabían que Cristo podría darles esperanza y mucho más. La segunda cosa que yo veo aquí es el amor de Cristo al tomar el lugar de semejante persona. No protestó. Dice la palabra, y con sumo gozo, en Hebreos 12:2. No protestó, sino que lo hizo con sumo gozo. Toma el lugar de Barrabás, ¿no? Isaías 53:7 dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Con tanto amor, con tan profundo compromiso, más bien goza al tomar el lugar de Barrabás en ese momento. Y la tercera cosa que yo veo aquí es la oportunidad que cada uno de nosotros tiene de colocarse en una posición frente a semejante injusticia. Lamentablemente tenemos que decir que para tomar este lugar en este cuadro, hoy en día sucede lo mismo que en aquellos días. Hay la misma apatía que en aquellos tiempos. Hoy en día nuestro Señor Jesucristo es rechazado, es burlado, es menospreciado. Otro día estaba caminando y encuentro a una persona de la iglesia y le digo, ¿cómo te va? No te vi en la iglesia. Y me dice, sí, no fui, es que tenía que limpiar el patio y dar de comer a los perros. Vaya, es triste, ¿no? En verdad, no digo que asistir a la iglesia sea sinónimo de espiritualidad o de cristiandad. Pero sí digo que me conmueve el hecho de que una comunión con el Salvador haya sido relegada a tan segundo plano o tercer plano o cuarto plano. Es estremecedor, es doloroso. El Cristo, ese Cristo, es rechazado, es todavía menospreciado, todavía hay quien se burla de ese Cristo. Pero como decíamos hace rato, no podemos evitar nosotros tomar un lugar en este cuadro. ¿Qué lugar tomamos? ¿Quiénes somos? Tal vez nos identificamos con Pilato. ¿Somos indiferentes? Tal vez nos identificamos con la multitud que grita, crucifícalo, crucifícalo. Que rechazamos, que somos ingratos al Cristo que cuando lo llamamos está presente con nosotros. O tal vez nos identificamos con los
sacerdotes y los líderes religiosos, siendo los representantes de Dios en la tierra, son los que buscaban la muerte de Jesucristo. Eran unos traidores, lo traicionaron. ¿El lugar de quién vamos a tomar? Yo creo que vale la pena considerar en este cuadro, hay un lugar, hay una persona más con quien identificarse, y es con Barrabás. Barrabás el pecador, Barrabás del que no se dice nada bueno, del que se merecía la muerte. Él habrá sentido un enorme alivio al ver lo que ha sucedido, porque lo que sucedía en su vida era algo imposible, era un verdadero milagro. Barrabás estaba bajando las gradas del pretorio, estaba bajando las gradas puesto en libertad. Sus culpas habían desaparecido. Ya no tenía que preocuparse por las culpas, por lo que había hecho antes. Barrabás había sido liberado y declarado inocente, sin culpa, iba libre. Tenía la oportunidad de comenzar de nuevo. Barrabás seguramente habrá dicho, tal vez en el fondo de su corazón, tal vez no con estas palabras, pero tal vez sí sintió el decir, bueno, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tengo una nueva oportunidad en esta vida, así como decía Pablo en 2 Corintios 5:17. Nuestra esencia es el pecado, por eso nos identificamos con Barrabás. Pero la esencia de Cristo es su misericordia. Él toma nuestro lugar con su muerte y a nosotros nos permite bajar esas gradas en libertad, con una vida nueva y llena de esperanza. ¿El lugar de quién vamos a tomar? Tomemos el lugar de Barrabás. Aceptemos ese sacrificio de Cristo. Él se queda para tomar la paga del pecado, que es la muerte, y nos permite a nosotros ser libres y sin culpa. Y yo digo en este momento, si no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, yo te animo a que lo hagas. Es fácil y con una oración sencilla, simplemente diciendo, Señor Jesús, en este momento yo pongo en esa cruz mis culpas, mis pecados, y te declaro a ti, mi Señor y Salvador. Y luego solo decimos en el nombre de Jesús, amén. Y si hacemos esta oración mediante la fe en la obra de Cristo, nosotros podemos decir que hemos sido hechos hijos de Dios. Muchísimas gracias por compartir conmigo este tiempo aquí en La Voz de las Escrituras con Fabio. Que Dios los bendiga, los espero en la próxima semana.